Listo, ahora sí, vamos a comenzar. ¿Me confirman, porfa, si se ve la presentación y se escucha bien? Sí, Doc. Sí, doc. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. La anterior vez habíamos hablado un poco de la validez de una prueba, ¿no? Intentando describir lo que es la sensibilidad y la especificidad. Hoy vamos a hablar de la seguridad de la prueba. ¿Qué viene a significar esto? Básicamente, decir con qué seguridad un test predice la presencia o la ausencia de una enfermedad. Así que vamos a hacer algunas cosas para intentar entender este tema de la evaluación de pruebas diagnósticas. Hasta ahí nos habíamos quedado en la anterior clase en cuanto a que habíamos dicho, ¿no? Un paciente llegaba con fiebre a ser evaluado por ustedes. Y ustedes, en base al Kernin y al Brudzinski, querían determinar si ese paciente tenía o no meningitis. Entonces habíamos puesto que eso tiene una sensibilidad del 7% y una especificidad del 93%, y habíamos explicado cómo interpretar esos datos. Así que hoy vamos, ya habíamos dicho, ¿no? Que, por ejemplo, la sensibilidad se saca dividiendo 15 para 215 y la especificidad se sacaba dividiendo 1500 entre 1600. Con eso sacábamos sensibilidad y especificidad, es decir, utilizando las columnas de la tabla 2x2. Ahora, ¿qué resulta cuando yo analizo, en cambio, las filas de esta tabla de 2x2? Es decir, cuando veo, por ejemplo, en este caso sería 15 pacientes que tuvieron un líquido cefalorraquídeo positivo y que también tienen Kernin y Brudzinski positivo. Y mi prueba también dio positivo en 100 pacientes, pero que no tenían meningitis porque su cefalorraquídeo es negativo. Así que, si ya van viendo un poco, lo que vamos a hacer ahora es verle a la prueba como tal. Es decir, mis pacientes dieron, con el Kernin y el Brudzinski, dieron positivo, ¿sí? 15 fueron real, pero 100 dio positivo sin serlo real. Así que, ¿cómo saco yo esto? Es muy parecido, ¿no? Fíjense que acá voy a sacar también 1500 más 200, 1200. Ya tengo el dato de las filas. ¿Qué nueva medición voy a sacar en este momento para poder evaluar la seguridad de una prueba? Es el valor predictivo positivo. Es muy sencillo de sacar, es en el mismo sentido de lo que hicimos antes. 15 dividido para 100. No. A ver, déjame ver. Ya sé, espérame un ratito. Un ratito. Déjame ver acá. Ahí se ve. Pero, a ver, lo que quiero saber es si se ve lo que voy poniendo. Por ejemplo, no sé si aparece el 115 ahí. Déjenme ver esto. Ya, yo creo que ahí estamos. Bueno, voy a repetirles de esa parte, porque no creo que se vea nada de lo que dije. Listo. Entonces, yo les había dicho entonces que lo que vamos a medir ahora ya no es en las columnas, sino en las filas. Entonces, primero voy a sacar el total. 15 más 100 es 115 y 200 más 1500 es 1700. Entonces, lo que voy a sacar ahora son los valores predictivos. Entonces, ¿cómo sacan los valores predictivos? Es dividiendo 15 entre 115. Si resuelvo eso, me sale 13%. Ese sería el primero, ya vamos a interpretar a ver qué significa. Y el otro, pues,
el valor predictivo negativo, pues voy a hacerlo 1500 dividido para 1700, me sale 88.2%. Y casi todos los trabajos que ustedes analicen en sí van a tener estas 4 mediciones, ¿no? Es decir, van a estar descritas la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Ahora, ¿qué es importante que ustedes sepan? Por ejemplo, si ustedes ven ahí, el valor predictivo positivo fue súper bajo, pero el valor predictivo negativo fue súper bueno, en el sentido de decir que si el resultado nos puede resultar adecuado si siempre y cuando salga negativo. Pero ¿qué quisiera a la casa? El valor predictivo se tiene que basar siempre en la prevalencia de la enfermedad. Por ejemplo, ya les voy a poner un ejemplo en sí, pero yo podría decir que yo tengo una prueba que es muy buena para detectar embarazo. Es una prueba de orina. Entonces, fíjense que el valor predictivo positivo o negativo depende de en dónde se hizo ese estudio. Por ejemplo, si es que yo hice una prueba para detectar embarazo en orina y la hice en mujeres entre 20 y 30 años en edad fértil en una localidad de Quito, por ejemplo, pues probablemente el valor predictivo positivo de esa prueba sea bueno, porque estoy utilizando la prueba en gente que probablemente se embaraza. Pero yo puedo utilizar la misma prueba, sí, la misma prueba, por ejemplo, en un convento de monjas, por decir algo. Y ahí la prueba me va a dar que tiene un valor predictivo positivo muy bajo, ¿sí? Y es la misma prueba. ¿Por qué es importante que sepan eso? Porque los valores predictivos positivos o negativos dependen de la población en la que se hizo el estudio. Por lo tanto, si ustedes leen en algún artículo que el valor predictivo positivo fue de 50%, eso que acaban de leer es válido para esa prueba, para ese estudio, para esa población. No sirve mucho para si yo repito mi estudio, a menos que las poblaciones sean muy parecidas. Entonces es importante que sepan eso porque a veces dicen, tengo un estudio, tengo una prueba que tiene un valor predictivo positivo del 95%. Entonces yo tengo que ir al estudio, ver dónde se hizo y si es que la población se parece a la mía, pues probablemente ese valor me sirva. Por ejemplo, el que les voy a poner aquí. Tengo un test para detectar cáncer de mama. Puede que sea un test muy bueno, pero fíjense que si yo corro ese test en adolescentes, me va a dar un valor predictivo positivo súper bajo, porque probablemente en adolescentes yo no tenga mayor prevalencia de cáncer, entonces va a ser un valor predictivo positivo súper bajo. Si es que hago entre 20 y 25 y 35 años, quizás mejore el valor predictivo, pero si es que yo utilicé un test para detectar cáncer de mama y la población que utilicé fue entre los 40 y los 55 años, probablemente ahí sí me va a dar un valor predictivo más alto. Entonces, no se olviden, cuando yo analizo valores predictivos, tengo que saber en qué población se utilizó para poderlo interpretar. ¿Sí? Como ven, el valor predictivo es más alto acá y mucho más bajo acá. Tercer punto, y esto vendría a ser de cierta forma la parte un poco más práctica de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Para intentar, cuando alguien me presenta una prueba, tomar una decisión un poco más acertada de lo que está pasando con ese paciente o con esa prueba, ¿sí? Y hacerlo de una forma adecuada. Entonces, ¿a qué me refiero con aplicabilidad? Es llevarlo a la práctica clínica y yo decir o preguntarme cómo utilizo esta prueba en mi práctica diaria. Entonces, veamos qué tenemos de importante. Entonces, un dato que ya habíamos visto, la sensibilidad, no se olviden, encuentra enfermos y si no los encuentra todos, puede dar falsos negativos. Y la especificidad encuentra sanos, ¿sí? Y si es que no los encuentra todos, puede dar falsos positivos, en cambio. Entonces, en base a estas dos, ¿sí? Yo puedo sacar este dato que tenemos aquí, que es muy, muy interesante, que es la razón de probabilidad positiva. Y también vamos a sacar la razón de probabilidad negativa.
Pueden encontrarle con otros nombres, como por ejemplo likelihood ratio o como razón, pues, como razones en general, ¿no? Pero quizás en español la que más van a encontrar es la razón de probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco la razón de probabilidad positiva? ¿Sí? Utilizo la sensibilidad y la especificidad. Veamos cómo se hace. No se olviden, en columnas, sensibilidad y especificidad, en filas, valores predictivos y positivos y negativos. ¿Cómo saco? Tengo que poner la sensibilidad arriba y abajo tengo que poner 1 menos lo que me dé la especificidad. ¿Sí? Entonces he necesitado para las razones de probabilidad positiva o negativa la sensibilidad y la especificidad. Si es que ponemos los datos de del ejemplo que hemos venido trabajando, sale 0.07, que era el 7% de sensibilidad, 1 menos 0.93, 93% era el dato de la especificidad. ¿Cuánto me da esto? Me sale, acá les voy a poner, me sale 1.12. Y ahora voy a calcular la negativa, que es en cambio 1 menos la sensibilidad para la especificidad. Cambio acá los datos y me sale 0.93. Ya tenemos los dos datos. Esto sí es muy interesante y muy útil porque muchas pruebas, qué sé yo, las que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, los puntos ureterales para detectar infección urinaria o una prueba como tal, o una prueba para tromboembolia, una prueba para infarto. Todas esas o la mayoría te reportan en el estudio cuánto tiene de razón de probabilidad positiva y negativa. Así que, por ejemplo, en este caso me ha dado estos valores y vamos a ver cómo se interpreta. Veamos en el siguiente sentido. Así fue nuestro caso. ¿Cuál es la probabilidad de tener meningitis? ¿Sí? Antes de que le hagas al paciente un Kernin y un Brudzinski, cuando su cuadro clínico es de fiebre y deterioro neurológico. Es decir, qué sé yo, te llaman por teléfono y te dicen, va a venir un paciente que está con fiebre y está con alteración neurológica. Entonces, tú no lo has revisado todavía el paciente, no le has hecho ninguna prueba, ¿sí? Pero siempre esta asociación entre fiebre y deterioro neurológico siempre tiene que hacerte pensar en meningitis. Así que tú tienes que tener siempre una sospecha, un porcentaje ya de sospecha de ciertas enfermedades antes de hacer pruebas, antes de tocarle al enfermo, de hacer el examen físico, de lo que sea. Por ejemplo, si es que un familiar tuyo te llama y te dice que es hombre y te dice que tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha, por ejemplo, que es un dolor intenso, fuerte, entonces tú ya tienes que pensar en qué probabilidad sería de que sea apendicitis, si es que es hombre y es un dolor localizado en la fosa ilíaca derecha. Ya tienes que hacerte una probabilidad, no necesariamente una probabilidad que esté descrita, ¿sí? Sino la que tú sientas y eso va mejorando con la experiencia, ¿no? Por ejemplo, fiebre y deterioro neurológico, yo creo que una forma razonable de ver estos pacientes, y así deberían verlos ustedes en la práctica, es decir, al menos yo debería darle un 50% de probabilidad de que sea una meningitis. Sí, o sea, tengo que tener ese nivel de sospecha. ¿Y para qué me van a servir estas razones de verosimilitud o de probabilidad positiva o negativa? Es para, a partir de ese 50%, darme un plus en cuanto a la probabilidad diagnóstica. Veamos. Estas razones se deben utilizar con este nomograma que les he puesto aquí, que se llama de Fagan, en donde yo debo colocar, ¿sí? Como ven, hay 3 columnas y en la primera dice cuál es la probabilidad de que alguien tenga una enfermedad, un diagnóstico antes de la prueba. La última columna dice probabilidad de que el paciente tenga esta enfermedad después de la prueba y acá voy a colocar, sí, acá está lo que he calculado como razón de verosimilitud o razón de probabilidad positiva o negativa. Veamos cómo se utiliza. Fiebre y deterioro neurológico, yo debería por lo menos decir este paciente, yo tengo que tener una sospecha de un 50% para mí tiene meningitis. Con todo lo que hicimos antes, ¿sí? No se olviden, me salió 1.2 de razón de verosimilitud positiva, así que yo tengo que trazar una línea desde el 50 que cruce el 1.2 que calculé y me quedo en 50 mismo.
Quiere decir que el Kernin y el Brudzinski no me ayudan realmente para definir si un paciente tiene o no meningitis. Es decir, me quedo con la misma probabilidad después de hacer el kerning cuando sale positivo. Es decir, que si es que necesitaré, creo, mejores exámenes que eso para determinar la capacidad de esta prueba, ¿no? Y el negativo, que me salió 0.96, algo así, me deja también casi por ahí por las mismas. Es decir, si es que tiene Kerning y Brudzinski, me quedo con el mismo 50% de probabilidad, y si es que no lo tiene, me baja a un 40% la probabilidad. Así que si es que yo tengo un paciente con fiebre, deterioro neurológico, a pesar de que en la semiología me han indicado de que estas son pruebas para determinar si el paciente, pues a veces la semiología, que es una herramienta que es desde hace mucho tiempo, la evidencia a veces le quita un montón de fuerza. Y ese es un problema, ¿no? Entonces no se olviden que salió 1.12 la positiva y 0.93 la negativa. Casi me quedan las mismas teniendo o no teniendo el kerning, ¿no? Pero veamos este ejemplo, en cambio, es más común, sobre todo más que la meningitis. Y la pregunta sería, ¿qué probabilidad tiene un paciente de tener infarto agudo de miocardio si se presenta con ustedes con dolor torácico opresivo? Es decir, este paciente les dice, me está doliendo el pecho y tengo una sensación como que me oprime. Entonces, siempre es bueno, ¿sí? Sobre todo para la gente que trabaja en emergencia, por ejemplo, tener un nivel de sospecha alto de ciertas enfermedades para que no se te pasen y se te vayan a la casa y se terminen muriendo luego en el domicilio o saliendo del hospital, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí habría que tener el mismo nivel de sospecha, ¿no? Un paciente tiene dolor torácico opresivo, yo debería decirle, incluso yo hablar con el paciente y decirle, hay la probabilidad de que usted tenga un infarto y esa probabilidad para ustedes debe ser de un 50%, al menos, ¿sí? Le hacen ustedes un electrocardiograma al paciente, ¿sí? Entonces aquí le ponemos el 50% antes de hacer cualquier examen. Le hacen un electrocardiograma al paciente y observan un supradesnivel del segmento ST de B1 a B6. Entonces, si ustedes van a la bibliografía, se encuentran pues que la razón de probabilidad positiva de paciente con dolor torácico que tenga supradesnivel, la razón de verosimilitud es de 20. Así que yo le busco al 20 en el normograma que está por aquí y cruzo una línea. ¿Sí? Cruzo una línea. Y la pregunta ahí es, ¿hago más exámenes con este paciente que tiene dolor torácico y supradesnivel? Entonces la pregunta tiene que responderse en base a esto que hemos hecho, porque cuando yo cruzo mi probabilidad del 50% y la cruzo por el 20%, la probabilidad, solo por tener un supradesnivel, se incrementa a más del 97% de probabilidad. Y todas las guías de manejo de infarto de miocardio son así, o sea, si es que tienes un paciente con dolor torácico y al hacerle un electrocardiograma tiene un supradesnivel, no tienes que hacerle ningún examen adicional a este paciente tiene un infarto. Y tienes que actuar en base a lo que has encontrado con la clínica y con el electrocardiograma. Así que este paciente, por ejemplo, deberá pasar inmediatamente a hacerse una intervención coronaria percutánea, por ejemplo, para poder resolver el infarto. ¿Sí? O sea, no tienes que esperar a hacerle ni troponinas, ni mioglobina, ni CPK, ni nada. Suficiente con eso. Es verdad que tienes que tomar la muestra para luego ver en qué nivel estuvo, pero esto es suficiente solo por la razón de probabilidad positiva. Listo, entonces con eso hemos intentado abarcar la última parte de estos 3 ítems de la evaluación de pruebas diagnósticas, ¿no? Que sería la validez, la seguridad y la aplicabilidad de una prueba. Lo último que vamos a ver en esta clase es cómo interpretar una curva ROC, o que es otro dato que ustedes pueden encontrar en los artículos y que es importante que lo analicen adecuadamente. Es muy útil incluso cuando ustedes decidan hacer algún trabajo de investigación o alguna tesis, porque en base a eso ustedes pueden encontrar qué tan bueno es
medir algo para predecir mortalidad, para predecir días de hospitalización, para cualquiera de esas cosas sirve bastante las curvas de ROG. Así que vamos a continuar en la misma línea. Por ejemplo, llega un paciente que tiene fiebre y deterioro neurológico. Hemos dicho que tienes que pensar siempre en que eso puede ser una meningitis. Y la meningitis es una condición que si no la tratas a tiempo, puedes dejarle secuelas al paciente o incluso el paciente puede fallecer. Así que tienes que tomar decisiones muy rápidas. Y cuando tienes meningitis, ¿sí? Las meningitis pueden ser virales, pueden ser bacterianas o pueden ser fúngicas o tuberculosas a veces, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el punto? Es que si es que la meningitis es por bacterias, ¿sí? El impacto aquí importante es que le inicies inmediatamente el antibiótico, inmediatamente. Y si es que es viral, que le inicies el antiviral de forma igual, muy oportuna para no generar lesión. Así que tienes que tener algo en mente para hacerle al paciente para poder acortar el tiempo y para tomar las decisiones. Así que tú te preguntas, ¿es meningitis? Pues puede ser meningitis del paciente que tenga fiebre y deterioro neurológico. Vas a hacerle exámenes, pero tienes que decidir si le inicias o no antibiótico a este paciente. ¿Le vas a iniciar? Sí o no. ¿Le vas a iniciar antiviral? Sí, no. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para diferenciar rápidamente entre lo uno y lo otro? Supongamos que todos estos pacientes que les he puesto en esta gráfica, todos tienen meningitis, pero unos tienen meningitis bacteriana, que son los que están en rojo, y otros tienen meningitis viral. Entonces, se han hecho varias pruebas con varios marcadores para saber si es que tengo lo uno o lo otro. Y, por ejemplo, ¿sí? Se ha investigado, muy bien, tomemos rápidamente una muestra de líquido cefalorraquídeo en el paciente y midámosle lactato. Y eso es súper rápido porque te demoras, le haces una punción, sale un poco de líquido y metes en el gasómetro la muestra del líquido cefalorraquídeo y ves cuánto tienes de lactato. Y resulta que en base al lactato puedes definir quiénes tienen meningitis bacteriana y quiénes tienen meningitis viral. Ahora el punto es a partir de qué valor yo voy a poder definir eso. Entonces para eso hago una curva ROC. Muy bien, por ejemplo, este paciente con meningitis viral que vemos aquí sacó 0 de lactato, así que le pongo en esta parte de aquí. Los otros, 0 también. Luego vienen los que tienen meningitis bacteriana. Y yo voy a ir distribuyendo a cada paciente según cuánto marcó de lactato en su líquido cefalorraquídeo. Entonces, me doy cuenta visualmente de que los que tienen meningitis viral son los que tienen más bajo el lactato y los que tienen meningitis bacteriana son los que tienen más alto el lactato. Pero ¿para qué me sirve realmente la curva ROG? Es para definir cuánto, cuál es el valor. ¿Desde qué punto yo puedo decir, muy bien, salió tanto, por lo tanto parece bacteriano, o si no, salió por debajo de eso, por lo cual parece más bien el otro diagnóstico? Así que veamos cómo se construye una curva ROG, ¿no? Nuestra tabla de 2x2, la misma que hemos hecho. Motivo de consulta, fiebre, disminución del nivel de conciencia, lactato en líquido cefalorraquídeo. ¿Puede predecir si es que es bacteriano o viral? Pues veamos algún estudio. ¿Cuál es el patrón de referencia aquí? Es cultivar el líquido cefalorraquídeo para ver si es que es, por ejemplo, bacteriano o viral. Y la prueba rápida sería aquí hacerle lactato al paciente, ¿sí? Quienes tuvieron lactato positivo y quienes tuvieron lactato negativo. No se olviden, sensibilidad hacia abajo, especificidad hacia abajo y hacia los lados valores predictivos. ¿Qué de la tabla 2x2 me interesan? Me interesan los dos que son positivos, es decir, de la fila de las Y's voy a poner los verdaderos positivos y en la fila de las X voy a poner los falsos positivos. Eso es lo que me va a interesar. Y voy a hacer lo siguiente. La misma distribución que hemos tenido, que hemos hecho anteriormente, la voy a distribuir así. Veamos cómo. Paciente era meningitis bacteriana, va aquí. Es un verdadero positivo. Este también es meningitis bacteriana, va acá. Y así, todos los rojos van uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro. Todos los rojos van. Pero si aparece un azul, le desvía la curva hacia la derecha, es decir, el azul va aquí.
Vuelven a aparecer más rojos. Vuelve a subir la curva hacia el sentido de las 10, ¿no? Es decir, rojo, rojo, 2 rojos más hacia arriba. Y vuelven a aparecer ahora azules, así que estos le desvían a la curva hacia la derecha. Derecha, derecha. Otro rojo. Va para arriba. Y de ahí todos son azules, así que de aquí en adelante todo va hacia la derecha. Ta, 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 ta. Listo. Así se describe, o esto que hemos graficado ahora es una curva, Rob. Si yo hago una curva, en amarillo vemos, así es como se ha graficado una curva, Rob, siguiendo la distribución de las personas que hemos analizado. Ahora, ¿cómo lo analizo? Todo esto se llama curva ROC, ¿no? Área bajo la curva, esa es la curva ROC. Voy a trazar una línea de puntos en la mitad de esta curva, ¿sí? Y mientras más lejos esté la línea amarilla de esta curva punteada, es mejor la curva. Mientras más cerca de esto, es peor. ¿Para qué me sirve? Entonces, es para definir puntos de corte. Por ejemplo, aquí he puesto todos los valores de lactato y voy a escoger el valor, ¿sí?, del paciente que esté más hacia la punta de esta curva. Es decir, la curva amarilla está por aquí media virada. Yo voy a escoger la punta o el vértice que esté más cercano a la esquina de acá. Y es este paciente que le he puesto en una. Y voy a buscar en mi estudio quién es ese paciente, y ese paciente tiene como punto de corte 4 de lactato. Así que 4 de lactato, sí, va a ser el nivel que me permita diferenciar entre los virales y los bacterianos. A pesar de que tengo por aquí cruzados algunos azules, este va a ser el mejor punto de corte para definir lo uno de lo otro. Así que para eso me sirve esta curva ROC. También sale en números. Cuando trazo esto en un programa me da números. 0.91, que es excelente, es cuando la curva está casi pegada al extremo de acá. Es decir, si estuviera recta por acá, quiere decir que toditos fueron verdaderos positivos y no tuve ningún falso positivo. Sí, entonces sería muy por acá. La curva que tenemos aquí graficada en este ejemplo estaría en este segundo escalón, 0.8 a 0.9, que es bueno. Mientras más baja esté la curva, 0.7 a 0.8 ya es regular, 0.6 a 0.7 es pobre, y si es que está al mismo nivel de la línea de puntos, pues es una curva que no sirve para nada. Por ejemplo, ahí tenemos unas curvas ya graficadas realmente de todas los elementos que se miden cuando quiero determinar meningitis, por ejemplo, lactato, leucocitos, glucosa, proteínas y la línea amarilla que está ahí. Y como vemos, la mejor es el lactato, que es una curva que está como por aquí. Las proteínas son quizás regulares, están entre 0.7 y 0.8. Pero, por ejemplo, fíjense que los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo no sirven casi para nada. Mala la curva en este sentido, ¿sí? Y la glucosa está mucho más por abajo, ¿no? Así que en ese sentido podemos ver cómo se graficarían las curvas ROC. ¿Sí? Y hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. La siguiente clase vamos a hablar un poco de medidas de asociación, ¿no?, que vendrían a ser el riesgo relativo, el OR y esas cuestiones, ¿no?, para poder entender un poco mejor lo que analizamos.